estratégico. Vamos a recuperar y vamos a trabajar por recuperar la paz, el orden, el progreso y nuestra libertad. A partir de hoy día, cada mujer que no puede llegar tranquila a su casa por causa de la delincuencia, del acoso, tiene esperanza de vivir en paz. Cada víctima, cada persona que ha sufrido el terror en Arauco y en la Araucanía, hoy día tiene la esperanza de vivir en tranquilidad. Cada chileno, cada persona que se haya visto amenazada o atemorizada por el narcotráfico, hoy día tiene la esperanza de que su barrio volverá a ser lo que era. Todos aquellos que también tenían temor por el tema económico pueden recuperar la esperanza de que el futuro va a ser mucho mejor. Hace unos pocos días, recién el viernes, en Cerro Navia, en una comuna vulnerable, murieron 7 personas. Murieron encerrados en su casa, porque tenían rejas y esas rejas las habían puesto ahí para defenderse precisamente de la delincuencia, del narcotráfico. Esas rejas que no deberían haber estado en esa casa, deberían haber estado en otro lugar protegiéndolos a ellos de la delincuencia. Porque no puede primar el odio, la violencia, el narcotráfico y la delincuencia. Chile, de nuevo, tiene que recuperar la paz y el orden. Son millones, no solamente ellos, millones los chilenos que hoy día están en peligro de muerte, como esos 7 chilenos que murieron en las llamas. Y eso no fue un accidente. Eso fueron víctimas del terrorismo, de la delincuencia y del narcotráfico. Tenemos nuestras plazas capturadas, nuestras multicanchas sin ocupar, por ese miedo que existe. Y ese Chile violento tiene que acabar. No hay otra opción presidencial que la nuestra. Gracias. Porque también hay que decirlo con todas sus letras. Gabriel Boric y el Partido Comunista quieren indultar a los vándalos que destruyen. Ellos son los que quieren indultar a los vándalos. Hay que decirlo también con todas sus letras. Fue Gabriel Boric y es el Partido Comunista los que se reúnen con terroristas asesinos. Y también hay que decir que tanto Gabriel Boric como el Partido Comunista nunca han estado al lado de las víctimas del terrorismo y de la delincuencia. Son ellos, lamentablemente, Gabriel Boric y el Partido Comunista, los que han dicho que quieren inestabilidad para nuestro país, que quieren cerrar nuestras fronteras al comercio, que quieren seguir avanzando por esa senda del odio, de la intolerancia y de la destrucción, porque han avalado la violencia y el odio, y eso tiene que terminar. Queremos darle respeto a Carabineros, darle respeto a la PDI, darle respeto a Gendarmería, darle respeto que se merecen a nuestras Fuerzas Armadas. Porque nosotros no queremos ir en esa ruta que nos lleva a Venezuela ni a Cuba. Tampoco queremos ir en la ruta que nos lleva a otros países que hoy día están muy complicados. Porque nosotros queremos llegar a ese país desarrollado, al que apuntábamos y el que nos detuvieron bruscamente, con violencia, y también nos detuvo la pandemia. Jamás usaremos la violencia en contra de alguien que piense distinto a nosotros. Jamás. Y con esa humildad también queremos agradecerle a todos los militantes de los partidos que trabajaron por Chile. Darle las gracias a aquellos que van a conformar una mayoría parlamentaria. Pero van a venir tiempos difíciles. Esto no va a ser fácil. Van a ser desafíos enormes, donde vamos a tener que también tener confianza en que algunas de las decisiones que a veces quizás no se entiendan van a ser por algo más importante, porque Chile merece sacrificios. Todos vamos a tener que hacer sacrificios. Esto va a ser difícil. Una nueva campaña se nos viene por delante, donde seguirán algunos con la mentira, donde seguirán algunos con las caricaturas, donde muchos querrán que nos dividamos, buscarán anclarnos en el pasado, buscarán generar odio y división. Pero nosotros tenemos un norte claro, tenemos un sueño que queremos alcanzar.
también esta noche quiero de manera simbólica, y no crean que es fácil, de manera simbólica dejar este pin que me acompañó por todo Chile, y decir que el Partido Republicano está aquí, pero que hoy día dejo la presidencia del partido para poder asumir con mucha amplitud, con mucho corazón, gracias a todos aquellos, recibir a todos aquellos que nos miraban con distancia. En un discurso plagado de ideas que ya había planteado en la campaña, José Antonio Kast le habla al corazón de sus seguidores, tocando temas como el narcotráfico, la inseguridad, la inestabilidad, y renunciando además a la presidencia del Partido Republicano. Quien estuvo ahí es el periodista de la redacción, Gustavo Manén, con quien estamos esta tarde aquí en el estudio. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, como siempre un gusto estar acá. Gustavo, queremos abordar contigo, que estuviste ahí, que has seguido, que has sido un periodista de política durante tanto tiempo, las claves del discurso que plantea José Antonio Kast. Ponemos en pantalla el estratégico discurso. Creo que tiene que ver con, en lo particular, con lo que dijo y en cómo lo dijo. Calmado, pausado, tranquilo, es que además sin estridencia. Hay un estado de ánimo que se fue dando durante todo el transcurso mientras se iban conociendo las votaciones. De hecho, aquí también tuvimos entrevistado en las primeras tendencias, cuando estaban casi como el 10% de las mesas escrutadas, a Rojo Edwards, y ya había un estado de ánimo especial dentro del comando de José Antonio Kast que fue creciendo durante todas las horas siguientes, y con este resultado que se dio finalmente ayer en la primera vuelta, él sale con una impronta muy particular a dar este discurso frente a su adherente, es un discurso muy presidencial por lo demás. Entonces hay una diferencia también muy marcada con su contrincante respecto a cómo fue la puesta en escena, a las palabras que se ocuparon, y además el estado, la impronta que le dio precisamente a este discurso José Antonio Kast. Y los adherentes, por supuesto, fue mucho más presidencialista, más como si ya le faltara solo la banda, que el discurso de Gabriel Boric, ¿no? Bueno, el mismo hecho también de sacarse el pin del Partido Republicano, que además es un acto muy republicano, que muchos presidentes y presidentas lo habían hecho anteriormente, que es renunciar a las presidencias o a las militancias de los partidos políticos para enfrentar efectivamente la segunda vuelta o las presidenciales. Es una cosa que además José Antonio Kast, mira, el comando de José Antonio Kast es un comando muy profesionalizado en lo comunicacional, muy profesionalizado en el tema de cómo abordaron la campaña, y eso uno se ha estado dando cuenta con el transcurso de lo que ha sido esta primera vuelta, y yo creo que hay que poner mucha atención en la segunda, porque no solamente se hace un llamado, por ejemplo, a los seguidores de Sichel o París. Él en su discurso también hizo un llamado a quienes votaron por Jasna Proboste. Sí. Y en un momento hubo unas pifias y la misma gente del comando dijo no pifeen, porque esos votos no sirven. Entonces, no solamente a su sector de la derecha, él está tratando de ampliar esta votación que sabe que necesita, y hace un llamado a Desbordes, hace un llamado a Jasna Proboste, hace un llamado a los liberales más de derecha, a los seguidores Franco Parisi, al centro. Por eso hoy día un vespertino titulada ¿Cómo se están yendo al centro ambos candidatos también? Es bien llamativo lo que hace precisamente el candidato Kast, que según ya los datos duros, Kast se impuso en 223 comunas del país y Gabriel Boric triunfó en 88. Es bien decisiva esa información, Marta. Sí, a ver, yo veo que Gabriel Boric, la verdad, tiene más debilidades que fortalezas en cuanto a los lugares donde ganó, porque tiene grandes debilidades en el norte, donde ganó Franco Parisi y Kast principalmente, y así también en el sur. Entonces, el tema es que, por supuesto, gana en la región metropolitana, pero en las comunas populares de la región metropolitana gana por poco. Entonces, es ahí donde yo veo la mayor debilidad, porque no se convocó al voto joven de las comunas populares de Santiago que votaron en el plebiscito, que hicieron la diferencia de los casi 4 puntos de participación electoral de más que hubo en ese momento y que no fueron a votar ayer. Y la pregunta es ¿por qué?
si se supone que este era un candidato que interpretaba esa posición, ¿no es cierto?, del apruebo, de la nueva constitución, del fin de los cambios, ¿qué pasó en el mensaje al elector que ese mensaje no llegó y esa población no se activó? Que fue cuando yo vine ayer de La Pintana y te dije, aquí esta gente no votó. Los jóvenes no fueron a votar. Efectivamente se repitió en todo Santiago eso. Las comunas populares votaron 39 puntos, 40 puntos, 41 puntos de participación electoral. Hicieron bajar inmediatamente la proporción. No se repitió lo del 25 de octubre del plebiscito. No se repitió, pero sí hay una participación más elevada en lugares, por ejemplo, donde ganó Franco Parisi, o por ejemplo en Cañete, donde ganó José Antonio Kast con el 55%. Altísimo. Ahí hay no solo una alta votación para José Antonio Kast, sino que también hay una participación electoral muy superior al promedio de ese lugar, de esa comuna. Entonces tú ves ahí cómo la participación electoral también depende de lo álgido que está la temática. En las zonas inmigrantes se fue hacia Kast y Parisi, toda la problemática de inmigrante, y en el sur, la zona de violencia, se fue hacia Kast. Pero Marta, por ejemplo, tú decías algo muy clave, que era este candidato de los cambios, refiriéndote a Boric. Pero la gente, por ejemplo, desde el 18 de octubre del año de 2019 hasta ahora, precisamente no ha visto ningún cambio. No ha visto ningún cambio, exactamente. Entonces no hay no hay un correlato. Cuando tú le dices a la gente, bueno, pero ¿qué pasó entre el 18 de octubre del 19 al 21? Nada, no pasó absolutamente nada. Y claro, la gente ve que la Constitución se aleja, ¿no es cierto?, que la Convención Constitucional es atacada por la agenda informativa, se instala la idea de que la Convención Constitucional lo está haciendo mal, y por otra parte, nosotros registramos que un 25% de la gente que votó apruebo está arrepentida de haber votado apruebo, y todo eso es capital para el voto de Kast. Ahora, lo raro es que Kast no haya conseguido más votos, porque él consigue nada más que 300.000 votos más que los que votaron a prueba. Votaron a prueba 1,6 millones de personas. Él consigue 1,9 millones, ¿no? Él consigue 1,9 millones, que son nada más que 300.000 votos más. Piñera, en el año 17, consigue 2,4 millones de votos en la primera vuelta, con 36% de participación, o sea, de los electores. Pero de los electores. Consigue 523.000 en la primera vuelta. Pero en segunda vuelta Piñera. Y en ese momento se consideró que era sumamente bajo, que era una derrota, que no lo habían hecho bien y que cómo se recuperaba. Bueno, en este caso tenemos un candidato con 1,9 millones que tiene que sacar 3,5. ¿De dónde saca el 1.500.000 si Sichel tiene nada más que 900? Claro, bueno, ahí hay una parte. Parisi también es importante. Ahora, hay cosas que pero no todos los votantes de Sichel van a votar por Kast. Estamos de acuerdo. Entonces, está ahí, pero no sé cómo hacer la aritmética de la hay preguntas que quedan ahí. Por ejemplo, en la conversación después de cuando se empiezan a conocer los resultados, mucha gente se recordaba respecto de lo que sucedió el 25 de octubre para el plebiscito. 78,2% apruebo, 21,7% rechazo. Una cosa demoledora. Vino la elección de la Convención Constitucional, la derecha aplastada. Y viene esta elección e irrumpe Kast. Pero de manera sorprendente, fue muy sorpresivo lo de ayer, porque por la cantidad de votos. Las encuestas desde hace rato venían diciendo que Kast estaba punteando. Bueno, ya no le creía mucho a las encuestas. Yo no sé si alguien decía, no, si la Academia está bien, olvídense, esta es la verdad. Nos reíamos de las encuestas un poco. ¿Qué van a decir las encuestas ahora? Kast primero. Sí, pero acuérdense que se han equivocado. Había muchas dudas respecto a las encuestas. Y esta vez las encuestas, ¡pum!, al pleno. Yo creo que hay gente que está entender esto? Muy defraudada. Yo creo que hay gente que está muy defraudada, la gente está muy cansada. Hay también un nivel de desgano y hastío también en la población chilena. Entonces, precisamente por lo que yo le preguntaba a Marta, y que ella además me lo ratifica, que es la gente que siente que no ha habido ningún cambio en Chile. No ha pasado nada, No ha pasado nada. No ha pasado nada. Gabriel Boric se hacía cargo de eso esta mañana. ¿Perdón? Él decía, hay que darle respuesta a la gente que quiere cambios para el Chile del futuro, pero también para los problemas de hoy día. Ahí hay una brecha importante. Para los problemas. Yanna. Es que yo creo que sí ha pasado mucho, que es lo que explica también esta irrupción de Kast con su discurso. ¿Y qué es lo que ha pasado?
no pasó la demanda ciudadana, pero hubo más precarización producto de la pandemia y hubo más delincuencia y penetración del narco producto de la ausencia del Estado durante esa pandemia. Entonces, eso también... O sea, pasaba negativo. Pero las demandas originales no. De las demandas originales no ha pasado nada. Es lo que estoy diciendo. Claro. Como pasa una reacción en contrario, no por responsabilidad del proceso constituyente, sino que producto de la pandemia y de la incapacidad de la policía de retener esta delincuencia que empieza a aumentar. Entonces, claro, se puede eso justificar la reversión de cierto estado anímico. Ahora, ojo, el discurso de Kast y el que ha hecho anoche, el que nos acaban de sintetizar, es exactamente el mismo discurso de Trump, de Bolsonaro, de Erdogan, de todos los líderes nacional populistas europeos. O sea, esto no es ninguna receta nueva. Aquí campea el terrorismo, campea la delincuencia, campea la corrupción, la inmigración. Campea la inmigración, además ha sido clave, sí. Eso es otro elemento que ha ocurrido durante los 2 años desde el estallido social, clave. Aparte de los dos, de la precarización, de la ausencia del Estado, del aumento de la delincuencia, tenemos una crisis humanitaria de una envergadura sin precedentes. Pero ya no hemos venido, como Siria. Hemos venido comparando a Kast con Trump y con Bolsonaro, que se repite más o menos lo mismo. Años. Y la ola nacional populista europea justamente se vio asusada por estos 6 millones de sirios que irrumpieron en Europa por la guerra civil en Siria. Aquí está ocurriendo algo muy semejante y que es muy dramático y que no se va a poder contener ni con Kast. O sea, olvídense que la zanja, para empezar, no se va a poder hacer. La zanja es el muro de Trump. Es el muro de Trump. Entonces, son las mismas soluciones que están probadas, además, si esto tiene éxito. En todas partes ha tenido éxito. El caso de Bolsonaro, que además se apoya mucho en la propaganda a través de Internet, redes sociales, WhatsApp, etcétera, también se probó. Lo que yo pienso es que, al igual que Bolsonaro, salvó su última etapa de campaña gracias a que estuvo hospitalizado por el ataque que tuvo. Pero ¿de dónde crees tú que en el caso de Kast va a sacar el 1,5 millones que le falta? ¿Cómo? ¿De dónde va a sacar Kast el 1,5 millones que le falta para ser presidente? Bueno, tiene que hay el raspado de la olla de París. Fíjate que hay algo que no vimos del estudio de Activa. 1,5 millones de raspado de la olla es harto. Ya pongamos hay algo que no de vimos Sichel, del estudio de 900.000. Activa, Edu, que es bien importante de dónde va a sacar Kast. Porque esto va a estar muy empatado, ¿eh? Si a Boris también se le van a sumar muchos votos. Ojo, el miedo genera miedo. O sea, el miedo que mete la derecha también va a generar una alarma, va a activar una movilización, claro, de reacción. O sea, aquí acción y reacción se produce para ambos lados. Pero respecto de dónde va a sacar, me gustaría, porque en el estudio no lo pudimos ver y es bien interesante. Sichel, el 51% vota Kast. Proboste, el 13% vota Kast, el 40%... Eso era antes. Sí, Meo, el 58%... Sí, ese es el problema. No, es el mismo estudio que nos mostraron, que también es antes. Claro, antes, y es el punto antes. Que en todas las segundas vueltas se ha redefinido el electorado. La pregunta es, ¿se va a redefinir el electorado en esta? Y si acaso la gente que va a ir a votar en la segunda vuelta es la misma que votó en la primera. No, claro, no tenemos idea. Cuenta? O sea, no sabemos nada. Claro. O sea, intuiciones que hasta ahora además no le hemos dado, si así que no me hagan ni un caso. Si tú contigo. No me digan nada. No me crean. Si tú sumas la totalidad todo lo que he dicho, bórrenlo. Toda la cantidad de candidatos de izquierda suman 3,2 millones de votantes. Si Boris llegara a conseguir todos esos votos, les faltan todavía 300.000 votos para llegar a los 3,5 millones. En cambio, acá si tú sumas Sichel con... París. Suma Sichel con Kast, llegas a 2,6 millones o algo así. O sea, le falta todavía, la brecha que le falta a Kast es mucho más grande que la brecha que le falta a Boric, porque Boric tiene a Meo, a la Yasna, ¿no es cierto?, que le suma. Pero la DC no comprometió su apoyo estamos suponiendo en ambos casos. Lo único que han comprometido el apoyo el PPD y el PS, sin ninguna conversación. Pasa lo mismo que con París. En condiciones. Es lo mismo que con París. Da lo mismo lo que diga el partido. Claro. Exacto. Si finalmente ese día el que vaya a votar es el que va a decir, Claudio. Sí, desde mi punto de vista yo creo que intentan entender qué es lo que está pasando. Y el tema es súper simple. La gente, si ustedes ven las mismas encuestas que encabezan, dicen cuáles son los temas de importancia para la sociedad. Delincuencia siempre es el número 1. No hay otro que no gane que sea siempre delincuencia. Seguridad. Siempre son los temas que están punteando. Orden.
orden y seguridad. Y lo único que ha repetido hasta el cansancio, la campaña de Kast, independiente de todas las otras cosas, orden y seguridad. Orden y seguridad, fortalecimiento de las policías, fortalecimiento de ciertas instituciones. Y eso, lógicamente, ha golpeado mucho ante la inestabilidad que se ha sembrado en el país con los cambios propuestos. Los cambios son muy buenos, tienen muy buena base, pero la fórmula en que se han venido intentando gestar, por ejemplo, habiendo ya una convención constitucional trabajando para modificar este país, no para las protestas en Plaza Italia. Y la gente sigue viendo que sigue habiendo un caos y en definitiva dice, pero oye, chiquillos, ¿por qué no paran si ya hay una convención constitucional que va a cambiar todo esto? Porque, oye, ya estamos arrastrando, ya arrasamos con la AFP, ya se está acabando el sistema de Piñera y toda la cuestión. Y aún así no para el desorden. Entonces la gente lo único que quiere es un poquito, ok, sigamos cambiando, pero párenle 2 cambios al tema. Seguridad, orden. Vemos que todos los días los portonazos, asaltos, que la cuestión se ha recrudecido y en definitiva tú lo único que estás buscando son cosas muy simples. Denme tranquilidad, denme seguridad y permítanme seguir trabajando. Tengo que llevar el pan a la casa. Pero con esta despelote que hay de todas las cosas, con los cambios, en definitiva, acá el que va a ganar es el que pueda hacer cambios, pero que pueda asegurar una transición ordenada. ¿Es el gran capital de Kast? El discurso de Kast no es anticambio. El discurso de Kast es hagamos los cambios de forma ordenada, pausada y mesurada. Es que obvio. O sea, no, lo dijo. Es que todo lo que acabas de decir es el discurso de Kast. Es que por eso mismo. Todo lo que acabas de decir es por eso mismo que es el discurso de Kast y esto es lo que está golpeando en la gente. Y cuando la gente le sigue intentando hablar, y ojo, y escuchan algo, mientras sigan intentando asimilar a Kast, a Bolsonaro, al nazismo, al fascismo, porque supuestamente Kast es nazi, gana en Israel. Supuestamente Kast es antimapuche, gana en la Araucanía. Entonces, Claudio, la verdad, todo ese discurso se está devolviendo y se devuelve de mala forma. El discurso de Boric, que fue muy, y de otros candidatos, que fue muy anti-Parisi, que lo trataron de chanta, lo trataron de esto y de otro. Yo no sé con qué cara ahora van a ir a hablar con Parisi. Si se fijan, Kast nunca le pegó, nunca le dijo nada a Parisi. Sí, fue muy inteligente en eso. Pregunta para el abogado Claudio Rojas. Señor. A ver, Kast ofrece esta idea de seguridad, ¿cierto? De tranquilidad, de que todo va a volver a la normalidad, de que la gente va a poder trabajar, que no va a haber protestas, etcétera, etcétera. Imaginemos que sale electo Kast. ¿Él tendrá conciencia de que van a haber manifestaciones en las calles? ¿De que va a haber desorden? ¿Él podrá controlar aquello? Yo pienso, ofrecer seguridad no es simplemente porque tú te pones la banda y llegas a la moneda. La gente no deja de protestar porque llegó un presidente nuevo. Sí, o sea, eso se hace de otras maneras, con otras herramientas. ¿Puede un potencial Kast, un presidente Kast, ofrecer esa herramienta? Voy a la base de lo que dice Yasna. Esto es parte mucho del discurso populista que se ha repetido. Por eso es tan importante estudiar historia, porque esto se ha generado en muchos países. Esto es lo que está viendo Chile, no es nuevo. Se vio en Europa, se vio en varios lados, y de hecho ahora es lo que estamos nosotros viendo, el coletazo, que viene como consecuencia de a veces un populismo anterior, que era lo que hablaba con Winter el otro día. Ante la oferta que te tiran todo arriba de la... No, es que vamos a tener gratis esto, gratis lo otro, vamos a sacar de acá, sin orden, y la gente dice, aquí algo no me cuadra, los números no me cuadran. Se ve mucha inestabilidad, se ve mucha volatilidad. ¿Qué es lo que la gente busca? Refugiarse en alguien que le diga, tranquilo, todo va a estar bien. Oye, que es el discurso de Kast. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? La gente se compró ese discurso y lo creyó. Y la gente dice, acá veo estabilidad, veo tranquilidad, independiente que me cuarta algunos derechos, me veo. Sí, pero Kast no es un protector. No es un papá protector. Es un concepto. 1,6 millones de votantes de Kast votaron rechazo. Eso es lo que él tiene. Y tiene nada más que 300.000 personas en la categoría que tú estás diciendo. No estamos hablando de millones de personas, estamos hablando de una pequeña minoría de personas que votaron por Kast, además de haber votado, de los votantes del rechazo. Yo creo que ahí hay un gran tema, que están confundiendo mucho lo que tiene que ver la modificación constitucional, lo que tiene que ver con cambiar las bases del país, con la votación de Kast. Porque si es cierto, Kast fue un referente respecto de eso. Pero había mucha gente de derecha que también consideraba que había que modificar las bases institucionales, que había que modificar la Constitución. Mucha gente de derecha. Que también no votaron por Kast ayer. Por eso, pero lo que pasa es que de nuevo están... No lo votaron. A ver, mira. Es que, Claudio, espérate. Es que tú haces una afirmación y yo quiero saber en qué... ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál sería el fundamento? No, pero una pregunta de verdad genuina. Sí, si tú me preguntas, yo tengo... Déjame hacerte la pregunta. Sí, pues. ¿Cuál es el cambio estructural que propone Kast respecto del orden vigente? Cambio estructural, no me hables de poner más policía. No. A ver, yo por lo que escuché hoy día y lo que están hablando un poquito, por ejemplo, lo típico del tema Kast dice mantener las AFP. Vamos a ejemplos concretos.
Lo que estaba escuchando hoy día es que además del mantener la AFP, él dice, ¿por qué mejor nos generamos un sistema alternativo que venga también a solucionar el problema de la gente que hoy en día está sin ningún tema previsional? Mantengamos la AFP vigente, el que quiere se queda en la AFP y el que no se cambia este nuevo sistema que creemos de consumo, conversándolo. Entonces, el tema del Ministerio de la Mujer también, que le han pegado muy fuerte con eso. La idea de reducción del Estado es una idea que efectivamente es populista, tal vez económicamente no es importante, pero sí da señales políticas, que eventualmente el Estado de Chile, hay 100 gallos que están en un ministerio de los cuales solamente trabajan 20 realmente. Querer reducir de 24 ministerios a 12 ministerios puede que eventualmente sea una señal política importante, que el Estado deje de ser la teta que todo el mundo quiere mamar y que todo el mundo quiere comerse. Ejemplo claro, Karina Oliva. Claudio. No, pero estáis mezclando ahí peras con manzanas. Yo no denostaría la función pública, me parece. No, si no estoy denostando su función pública. Lo que pasa es que el Estado a veces está lleno de agentes políticos y de operadores políticos que en definitiva, funciones claras, concretas, competentes. ¿Cuántos? Pero si no podemos cuantificarlo. No se podemos. Todos sabemos que por lo menos yo a nivel municipal, Claudio, donde yo trabajo. Esto está estudiado. Dígame usted entonces, si usted sabe alguna estadística. OCDE, cuánta grasa existe en el Estado, cuánto se desvían. De hecho, los programas y políticas públicas consideran presupuestos que se desvían o que se van a administración o que se innecesaria. No necesario, es que esa calificación hay que tener mucho cuidado porque puede ser justa, pero en muchos casos no lo es. Hay mucho gasto, por ejemplo, en transparencia. Montar el sistema de Chile Compra, por ejemplo, para que exista transparencia, para que exista un sistema de licitaciones riguroso, tiene un precio. Pero lógico, y está buenísimo. Y yo te pregunto, pero eso tiene costos, por eso es muy fácil y es muy populista decir, no, aquí vamos a cortar 30.000 funcionarios públicos. Yo te pregunto si tú alguna vez has estado en la administración pública, porque si alguien hace eso, ¿tú crees que a nadie se le ocurrió? A ver, yo no he estado en la administración pública, como abogado me toca trabajar con la administración pública. Esta es como la típica conversación de que alguien que trata de y en la administración a la persona, no votes por Cast. Ojo, a la persona que vota por Cast le importa nada eso. Pero ojo que ese discurso no le importan no le importan ese tipo de argumentos. Es muy visceral y yo creo que no intelectualiza tampoco mucho el tema de la votación, no la lleva a ¿cómo se llama? A discusiones de qué es lo que está pasando en el Estado. Eso es clave. Quiere respuestas ahora, ya, y inmediatez. Pero si la seguridad es un tema de ahora te están robando, ahora te están asaltando, ahora te están matando. Hay que buscar una respuesta ahora para la violencia. Pero tiene razón, Gustavo, que es un votante más pasional, más que quiere cosas concretas ahora ya. Ya una retoma y fuimos con Marta. Súper cortita. Cuando la gente sepa que las pensiones no le van a subir porque van a mantenerse las AFP con el grado de desprestigio que tienen, y cuando sepan que va a dejar de haber gratuidad en la educación superior, yo hago clases a alumnos que están estudiando gracias a la gratuidad, y la composición de una universidad privada donde yo hago clases cambió radicalmente. Gracias a la gratuidad que lleva, ¿cuánto? 4 años, 5 años. Cuando la gente se entere de eso, tú acuérdate del año 2011. Pregunta, el movimiento ¿cómo podemos decir que el programa se va a poder ejecutar en estos términos si Cast ya dijo, no está escrito en piedra, vamos a tener que sentarnos a negociar? Sentarse a negociar con Sichel, primer filtro. Sentarse a negociar con Parisi, segundo filtro. Sentarse a negociar con la ADC, que ojo, comparten valores cristianos y en muchas materias valóricas formativas comparten valores con la ADC. Mucho también votante de ADC puede ver una alternativa en el Frente Social Cristiano. Ahora, en el discurso estratégico ayer de Cast, ayer le habló todo el mundo y les dijo, vamos, sentémonos a conversar y comencemos a mejorar estas cosas que eventualmente ustedes me encuentran que están muy... Este es el programa con el que llegamos acá, pero ahora tenemos que volver a armar... A reescribirlo, reescribámoslo juntos, ¿qué les parece? Entonces yo creo que estamos peleando por algo que ya pasó. El programa con el que va a llegar es totalmente distinto. Es distinto. Otro punto que no hemos tocado, ningún programa se va a poder implementar con el Parlamento que tenemos. Claro. Recordemos que se eligió un Parlamento completamente empatado, y entonces ¿quién programa va a poder avanzar? Pero es maravilloso eso, porque eso quiere decir que siempre va a tener que haber diálogo para que se pueda avanzar en cualquier tipo de ley, tanto para un lado como para el otro. Lo que ocurrió en el Parlamento es mejor que la votación de ayer, porque ese Parlamento dice y da una señal muy potente de estabilidad en Chile, de que en definitiva cualquier cosa que se quiera imponer en Chile va a tener que ser conversada, negociada y acordada, y eso te da un piso de justamente lo que busca la gente: orden, seguridad, tranquilidad. Hay que ver cómo va a conversar
ese Congreso con la Convención Constitucional. Tú me disculpas, pero el Congreso que se eligió ayer significa que aquí no se cambia nunca más nada, porque no va a haber nunca mayoría para nada. ¿no? Pero si fuera por eso, entre los republicanos y los demócratas tampoco habría eso. Hablemos de uno, Marta. Hay una situación de empate impresionante en el Senado, ¿no es cierto? 24-24, 25-25. Hay casi una situación de empate en la Cámara. De tal manera que o se ponen todos de acuerdo o no pasa nada, porque no van a haber 2/3 para nada si mantenemos la Constitución de Pinochet. Pero